Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión, la número 382 de Sefarad Magazine Sefaradí. Y vamos a hablar de Barcelona, porque el Ayuntamiento de Barcelona cambiará en los próximos meses el nombre de la calle Sant Domènec del Cal, que recuerda el asalto de 1391 a la comunidad judía, en el que murieron 300 personas, por el de Salomó ben Adret, o Shlomo ben Adret. Este rabino barcelonés fue una figura clave en la historia de la cultura catalana medieval, además de un referente de convivencia en la ciudad, un hombre de pactos y de acuerdos. Así lo ha explicado en una atención a los medios la semana pasada el primer teniente de alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, que ha descrito el cambio como un acto de reparación histórica. Además, ha considerado inaceptable que la ciudad haya tenido una calle homenajeando la matanza y el saqueo de propiedades que tuvo lugar entre el 5 y el 8 de agosto, día de Santo Domingo, de 1391. Se trata de una petición de comunidades y entidades judías de la ciudad que dirigieron una carta a la alcaldesa Ada Colau pidiendo el cambio de nombre. Ya lo habían solicitado a anteriores gobiernos municipales porque consideran infame que se perpetúe el pogromo de 1391 en las calles de la ciudad y se menosprecie la memoria de las víctimas. El presidente de la Asociación de Comerciantes del Cal, Daniel Santillo, ha afirmado que los negocios de la zona también ven el cambio con buenos ojos. Estamos muy contentos con el nombre porque creemos que es el primer paso para dar al barrio del Cal más reconocimiento histórico, que hasta ahora estaba un poco abandonado, dijo. Esta noticia, que desde Sefarad saludamos y nos pone muy contentos, nos lleva a adentrarnos en detalle de la vida y obra de Rabino Shlomo ben Adret, y de él vamos a hablar en nuestro Sefarad Magazine Sefaradí de hoy. Es que la ciudad de Barcelona contaba durante la Edad Media y hasta el asalto de la judería de 1391 que marcó su fin, con la mayor comunidad judía de Cataluña y de toda la corona de Aragón. De entre los habitantes de la judería barcelonesa surgieron numerosas figuras preeminentes en ámbitos como la teología, la filosofía, la poesía e incluso la cábala, aunque ninguna de ellas logró el mismo renombre que Salomón ben Adret de Barcelona, quien nació en 1235, falleciendo en 1310. Líder del judaísmo catalán y con autoridad reconocida como maestro talmudista y jurisconsulto, Salomón ben Adret ostentó el título de rabino de Barcelona y sirvió a 3 reyes, a Pedro II, Alfonso II y Jaime II, como responsable de asuntos judíos. Había nacido en tiempos de Jaime I y era contemporáneo de Raimundo Lulio y Arnaldo de Villanueva. La monarquía catalano-aragonesa se expandía entonces hacia el sur y por el Mediterráneo,
y Ben-Adret tenía 14 años cuando Barcelona, que crecía en actividad y en habitantes, consiguió que el monarca le concediera el autogobierno con la formación del llamado Consejo de Ciento. Su modelo organizativo serviría posteriormente de pauta para las instituciones propias de los judíos, que formaban una comunidad o aljama arraigada en Barcelona desde hacía siglos y bien conectada con las aljamas de otras ciudades. Hijo de una familia acomodada de la judería de Barcelona, Salomón Ben-Adret se ocupó de joven del negocio familiar, el préstamo de dinero. Los condes reyes catalanes, como Jaime I, fueron deudores suyos. Sin embargo, Salomón Ben-Adret pronto se destacó en los estudios religiosos. Tuvo por maestros a dos grandes figuras del judaísmo catalán y europeo del siglo XIII, el rabino Moshe ben Nachman de Gerona, Nachmanides, y el rabino pietista Yonah ben Abraham Gerondi. Una vez completada su formación como talmudista, dejó los negocios bancarios. Descrito como un hombre emprendedor de fuerte carácter y juicio firme, profundizó en el campo de la jurisprudencia rabínica y en la interpretación del Talmud. Aceptó el título de rabino de Barcelona, cargo que ejerció durante más de 40 años y fundó su propia academia talmúdica. Poseía ejemplares del Talmud que procedían de las academias de Babilonia y Al-Qairawan, y entre sus discípulos se contaban judíos procedentes de toda Cataluña, Aragón, Castilla, Francia y Alemania. El Talmud, que en hebreo significa estudio o enseñanza, es el gran compendio de las opiniones e interpretaciones, a menudo contradictorias, de los rabinos judíos expertos y famosos en cuestiones de conducta moral y religiosa. Escrito en hebreo y arameo, constituye tanto una recopilación de jurisprudencia como un contenedor de tradiciones legendarias, historias y anécdotas ejemplarizantes que ilustran la parte teórica y puramente legal del cumplimiento de los preceptos religiosos del judaísmo. Tiene dos componentes: la Mishnah, o primer compendio de tradiciones jurídicas del judaísmo rabínico destinadas a interpretar y cumplimentar la Torá, y la Guemará, la recopilación de discusiones y opiniones fruto del debate de los rabinos sobre la Mishnah. El judaísmo considera que la Torá es la ley escrita, mientras que el Talmud es la ley oral que la expande, la complementa y la explica, y que nunca, por definición, la puede contradecir. El Talmud también es considerado libro santo del judaísmo, y durante siglos ha supuesto el factor más importante de sistematización de las costumbres judías y de coherencia y unión del pueblo judío en todo el mundo. El estudio del Talmud se lleva a cabo en las denominadas yeshivot, o academias talmúdicas, que ya existían en muchas de las comunidades. En la Cataluña medieval, las más importantes se hallaban en Barcelona, en Girona y en Perpiñán. Las academias talmúdicas se constituían alrededor de un maestro talmúdico. La duración de los estudios podía variar y siempre dependía del alumno y de sus capacidades. Podía limitarse a un solo año o a algunos más. Frecuentemente las academias se mantenían gracias a las donaciones de particulares. Las complejas argumentaciones del Talmud y sus múltiples interpretaciones suscitaban dudas a los feligreses judíos. Para obtener una respuesta clara para un tema o una cuestión concreta, particulares, rabinos y consejos de comunidades se dirigían a un maestro sabio para que les resolviera lo que no veían claro y dictara normas de actuación al respecto. Los dictámenes de los rabinos crearon un género literario denominado Sheelot Uteshuvot en hebreo, literalmente preguntas y respuestas, y responsa en latín. Los compendios de responsa contienen la solución
a dudas de ética personal o en los negocios, de relaciones morales y sociales y de cuestiones prácticas de los trabajos y los oficios, de la casa o de los rituales sinagogales, de costumbres y fiestas, de expresiones de alegría o de dolor e incluso de juegos. En ellos también se abordan cuestiones más intelectuales sobre filosofía de la religión, astronomía, matemáticas, historia, geografía, funcionamiento de los órganos directivos de las comunidades judías, interpretación de pasajes bíblicos y de la Mishnah, debates del Talmud e historia del judaísmo. Las responsas son, asimismo, una valiosa fuente de información histórica sobre la vida cotidiana y las preocupaciones sociales y religiosas de los judíos del momento en el que fueron escritas. Las opiniones de Salomón Ben Adret en materia de jurisprudencia religiosa, que son unas 3.000, fueron recopiladas por las comunidades que le habían dirigido las consultas. Sus dictámenes se caracterizaban por la simplicidad con la que interpretaba cuestiones complicadas de la Torá y del Talmud, y ha sido aducidos durante siglos como garantía para la resolución de problemas según la ley judía. Las consultas le llegaban a Barcelona desde comunidades de muchos puntos de la corona catalano-aragonesa, de poblaciones de Occitania y también desde Alemania, Francia, Bohemia, Sicilia, Creta, Marruecos, Argel, Palestina, Portugal, Navarra y Castilla. Las sentencias y aclaraciones de Salomón Ben Adret fueron la principal fuente del libro Shulchan Aruch del toledano Yosef Ben Efraim Caro, 1499-1575, el último gran codificador de la ley judía. Al margen de la compilación de sus responsas sobre cuestiones concretas, Salomón Ben Adret fue también el autor de comentarios al Talmud y de obras de carácter legal que aspiraban a crear un corpus sistematizado de normas para regular los distintos aspectos de la existencia cotidiana, como la comida, la vida familiar, el baño ritual, las festividades y el funcionamiento de la comunidad. Y estas son Hidushé Agadot a Rashba, comentarios talmúdicos de Rashba, que es un compendio de comentarios a 18 tratados del Talmud; Torah Abait, la ley del hogar, que es un manual sobre las leyes alimentarias judías y otras leyes religiosas a cumplir dentro del hogar; Mishmeret Abait, la defensa del hogar, que es una iniciativa contra el libro de Rabino Aarón Ben Yosef Alevi, de Naclara de Barcelona, quien en la obra Bedek Abait, Grieta del Hogar, criticaba su Torah Abait. Sha'ar Hamaim, Puertas de las Aguas, una obra centrada en las leyes relativas al mikvé o baño ritual judío; Avodat HaKodesh, el culto al Dios Santo, un manual que hace referencias a las leyes del Shabbat y de las fiestas religiosas del calendario judío; y Piskei Halá, Decisiones sobre el pan de ofrenda, un tratado sobre las leyes que hacen referencia al pan ritual del Shabbat, a la Halá. Como su responsa, estas obras de Ben Adret lograron una repercusión notable y han sido objeto de múltiples ediciones desde entonces. Como rabino de Barcelona, Salomón Ben Adret defendió a ultranza las posiciones ortodoxas de la religión judía y rechazó los excesos a los que habían llegado los judíos racionalistas, seguidores de las obras de Maimónides y de los estudios filosóficos que interpretaban alegóricamente muchos pasajes de las Escrituras. Con Ben Adret, pues, Barcelona se convirtió en un punto de referencia para el judaísmo ortodoxo. En la denominada polémica maimonidiana entre racionalistas y tradicionalistas, Ben Adret se puso del lado de estos últimos y se opuso con firmeza al racionalismo de raíz aristotélica de los seguidores de Maimónides. Ben Adret tomó partido por un judaísmo basado exclusivamente en los estudios tradicionales de la Biblia y el Talmud, hasta el punto de proclamar en 1305 un anatema contra quienes osaran estudiar lo que daban llamar
los libros griegos, es decir, filosofía, antes de los 25 años. La condena indignó a los rabinos racionalistas y de talante más progresista, como Menahem ben Salomón Ameiri de Perpiñán y el poeta y rabino Yedaya Apenini, quienes, pese a su gran respeto por Ben-Adret, mostraron su disgusto y se opusieron firmemente a la prohibición dictada desde Barcelona. Un factor externo condicionó la polémica en detrimento de los renovadores, que tenían una notable implantación en Occitania. En el año 1306 se producía el primer expolio y expulsión de judíos de las tierras bajo control de la monarquía francesa, que con la venta de los bienes judíos esperaba paliar los problemas de la tesorería real. La supervivencia de la comunidad se convirtió cada vez más en una cuestión fundamental. El traductor Samuel Ibn Tibón termina en 1204 la traducción al hebreo de la obra La Guía de los Perplejos de Maimónides en la villa de Lunel, vecina a Montpellier. La nueva teología que se desprendía de la obra de Maimónides, quien intentaba armonizar los postulados de la fe judía con la razón y las pautas de la filosofía aristotélica, provocó el estallido de una confrontación intelectual entre los entusiastas y sus detractores, la polémica maimonidiana. Este debate teológico alcanzó una gran virulencia en tierras catalano-occitanas y dentro de las comunidades adquirió tonos de confrontación social. Las clases altas judías, ricas, cultas y entregadas asimismo al estudio de las ciencias profanas y la filosofía, se adherían con entusiasmo a la teología racionalista de Maimónides, mientras que las clases más populares defendieron un tradicionalismo anclado en los estudios clásicos del judaísmo, basados únicamente en la Biblia y el Talmud. Dijo Salomón Ben-Adret en el Anatema de Barcelona: al ver que el fuego se avivaba, hemos temido que se extendiera y encontrara espinas por quemar, que el hombre que tiene el alma vacía de la Torá y no sabe nada, fuera atacado. La letra apologética es una extensa carta en la que el rabino Yedaya Apenini rebate de forma sistemática las disposiciones del anatema proclamado por Salomón Ben-Adret. Rabí Yedaya se queja de las decisiones impuestas por los rabinos barceloneses y, decidido a implantar cara a favor de la libertad de pensamiento y de opinión, escribe al insigne rabino de Barcelona expresando el malestar causado por las declaraciones incluidas en los textos del anatema contra la Provenza y sus sabios judíos. Esta respuesta contundente de Rabí Yedaya constituye una verdadera declaración de los principios que compartían todos aquellos que, como él, no veían en los estudios filosóficos y científicos un peligro para los fundamentos del judaísmo, sino un complemento necesario y beneficioso que lo completaba y enriquecía. Rabí Salomón Ben-Adret amonestó asimismo a algunos cabalistas como Abraham Abulafia y Nisim Ben Abraham, quienes llevaron su especulación mística hasta el extremo de proclamarse profetas y mesías, y quienes basaban la práctica de sus cábalas en la magia, la superstición y la numerología. Veamos el caso de Abraham Abulafia. El rabino zaragozano Abraham ben Samuel Abulafia llegó a la ciudad condal en el año 1270 para estudiar la Kabbalah. Allí tuvo por maestro a Baruch Togarmí. Abulafia representa la cumbre de la Kabbalah práctica y extática, que consistía en buscar la unión con la divinidad a partir de la pronunciación repetida de los nombres de Dios, en hacer múltiples combinaciones de las letras de dichos nombres y en ayudarse a entrar en éxtasis mediante técnicas respiratorias, música, cantos y movimientos de cabeza y cuerpo, con la finalidad de que el cabalista gozara de una experiencia mística que él describe en sus obras y en sus tratados con imágenes eróticas muy atrevidas. En 1281,
se presentó como profeta y Mesías de Sicilia, y la reacción escandalizada de las comunidades judías sicilianas le obligó a regresar a Barcelona. Salomón ben Adret, siempre partidario de una cábala únicamente teórica, conservadora y secreta, fulminó el mesianismo de Abraham Abulafia y condenó al rabino a 4 años de exilio en la isla desértica de Cominio, cerca de Malta, en el año 1285. Y también está el caso de Nissim ben Abraham, un judío iluminado activo en la ciudad catalana de Ávila, quien también se erigió como profeta. Sus seguidores comentaron que pese a ser analfabeto, un ángel le había imbuido de la sabiduría y la inspiración suficientes para escribir una obra mística, La maravilla de la sabiduría. La comunidad abulense se dirigió a Salomón ben Adret, quien inició una investigación sobre el caso para finalmente llegar a amonestar a Nissim ben Abraham por haberse proclamado profeta y precursor del Mesías. Nissim, no obstante, siguió con sus prédicas y llegó a fijar la fecha de la llegada del Mesías para los meses de julio y agosto de 1295. Quienes lo creyeron se prepararon para el día indicado ayunando y habiendo vendido antes todas sus propiedades. Pero el Mesías no se presentó, y las crónicas cuentan que los decepcionados se convirtieron al cristianismo. No se sabe qué ocurrió con Nissim. Ben Adret consolidó el papel de Barcelona en el mapa europeo y mediterráneo de las grandes controversias filosóficas, teológicas y políticas de las comunidades judías, y tomó partido por las posiciones ortodoxas ante las tendencias racionalistas de los seguidores de Maimónides y de los estudios filosóficos. Incidió asimismo en los argumentos de defensa del judaísmo en las disputas sostenidas con un cristianismo convertido en arma de confrontación religiosa, social y política, a raíz de las combativas prédicas de las nuevas órdenes urbanas, en especial la de los dominicos. El conservadurismo normativizador de Ben Adret, materializado en una brillante producción de jurisprudencia sobre la aplicación de los textos sagrados en la vida práctica, no puede desvincularse de su momento histórico, aunque lo trascendiera. Sus dictámenes han sido objeto de estudios en las academias talmúdicas durante siglos y siguen siendo consultados a día de hoy por los judíos religiosos de todo el mundo. Por la huella duradera que dejó como autoridad moral, religiosa y jurídica en el seno del judaísmo, Rabí Salomón ben Adret, más conocido por el acrónomo de su nombre en hebreo, Rashba, fue una figura fundamental en la historia de la cultura catalana medieval y ha sido uno de los barceloneses más influyentes de todos los tiempos. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esefarad. Música.
Y nos vamos rapidito porque nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a escuchar, como siempre, para finalizar, buena música sefaradí. En un programa que hablamos mucho de Barcelona, vamos a escuchar entonces a Rosa Zaragoza, una especialista en lo que es la lengua judío-catalana. En este caso lo vamos a escuchar cantando Por la tu puerta yo pasí, del disco Terra de Jueus. Yo soy Marcelo Benveniste y los espero como siempre dentro de 7 días en Radio Sefarad y en Radio High y en nuestro portal essefarad.com, y en todas las redes sociales nos buscan como Essefarad. Lo dejo entonces con Rosa Zaragoza y del disco Terra de Jueus, Por la tu puerta yo pasí. Semanada buena. Por la tu puerta yo pasé y en la topi cerrada la llave dura yo besé, como besar tu cara. La llave dura yo besé, como besar tu cara. Y ya hermosa nací yo, lo saben los mancebos, y ya mi mamá me dejó que haga lo más negro. Y ya mi mamá me dejó que haga lo más negro. Por tu puerta yo pasé, te vi en la huerta, te demandé una concha, dijiste no hay abierta. Te demandé una concha, dijiste no hay abierta. Por tu puerta yo pasé con todos mis amigos, y en la tu ventana me posé tañendo el mandolino. Y en la tu ventana me posé tañendo el mandolino. Así te vi de asentada, la llave dura yo besé, como besar tu cara. Aman aman gül pembe, ne bu güzellik sende. Aman aman gül pembe, ne bu güzellik sende. No te niegues que te besé, te tengo abrazado, como educado en el Saraf, te tengo culaneado. Aman gül pembe, ne bu güzellik sende. Aman aman gül pembe, ne bu güzellik sende. Ojos pretos tienes tú, por los mavis me muero. Cuando veo los petrolis, cabo hoy me entero. Aman aman gül pembe, ne bu güzellik sende. Aman aman gül pembe, ne bu güzellik sende.